trabajo, vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación, saludando como cada mañana a Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Tenemos acá en el estudio al, ex concejal. No, concejal. Concejal. Otra vez ya Concejal. hizo la aclaración. Concejal. Por favor. Juan Valdés, del Partido Socialista. Ex vicepresidente del Partido Socialista. También, sí, ex vicepresidente del Partido Socialista. ¿Cómo están, Patricio? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días. Saludos a la granja, como siempre. Muchas gracias. Y tanta alegría de volver a ver a Rodrigo Pérez de Arce. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Qué gusto estar acá con ustedes. Saludos a nuestra audiencia también. Sí, bienvenido Rodrigo, Juan Valdés. Bueno, yo les confieso que no tenía muchas ganas de seguir hablando del tema de la desinformación, los bots, trolls, etcétera. Pero ayer pasaron dos cosas que yo creo que son relevantes para que las comentemos. Una es más anecdótica, como esta noticia falsa que circuló sobre la muerte de Juan Andrés Lagos, que además es panelista nuestro. Llama harto la atención cómo estas cuestiones se crean, ¿eh? Con una cuenta que después se replica varias veces. El mismo Juan Andrés salió con fotografía a desmentirlo, desde el Partido Comunista también lo hicieron. Es una cuestión casi jocosa, creo yo, ¿no? Pero da cuenta de cómo se van armando, ¿no? Estas cadenas de noticias falsas. Eso es lo primero, como una anécdota. Y lo segundo que sí considero que da más para el análisis es lo que se concretó la tarde de ayer con la renuncia del presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, luego de unas declaraciones que uno puede calificar como desafortunadas, desatinadas, en un medio, creo que fue en Exante, donde habló de que la candidatura de Jara tiene que ir a enfrentar a Kast, haciendo una suerte de análisis político del momento de la campaña de Jara, pero bueno, fue leído como desde el Partido Republicano como una ofensa directa hacia ellos, y iniciaron una arremetida bien potente contra no solamente Francisco Vidal, sino contra TVN. De hecho, Cristian Valenzuela el fin de semana pasado lo dijo, ¿no? En el mismo canal donde él es panelista. Bueno, ahí solamente un comentario antes de darles la palabra. Televisión Nacional, como varios saben, tiene un directorio que es paritario, ¿no? En mitad y mitad. El presidente del directorio lo designa la autoridad de turno, presidente de la República, pero los directores están ahí por tener opiniones políticas. De hecho, Pauline Cantor, que también es panelista nuestra, es militante de un partido, apoya a Evelyn Matei, hace análisis político también, ¿no? Opina libremente. Y opina libremente, y nadie le cuestiona por eso, porque es parte también del rol que tienen. Ahora, uno podría preguntarse si es prudente que el presidente del directorio emita esas declaraciones. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, esto que se trata de instalar de la falta de pluralismo de TVN, o que la opinión del presidente de un directorio incide en el trabajo periodístico, y ahí lo quiero descartar, porque la verdad es que no funciona así. No funciona así en Canal 13, no funciona así en TVN. Por lo tanto, poner un manto de duda sobre el trabajo que se hace periodístico, creo que no corresponde, y es lo que se está haciendo también, ¿no? Bueno, ahí entrego algunos elementos, Juan Valdés, para que iniciemos la conversación. ¿Qué te parece? A mí lo que me parece es que aquí hay un esfuerzo importante, José Antonio Gas, por sacarse los pillos, como diríamos en la población, ¿no? En la granja especialmente. De tratar de sacarle el cuerpo a la jeringa y asumir su responsabilidad y la de su partido en todo el escándalo que existió de los bots. Yo creo que básicamente el ataque de José Antonio Gas y su equipo, que es desmesurado, es frontal en contra no solamente de Francisco Vidal, quien además todos conocemos y todos saben lo que opina. O sea, Francisco Vidal no dijo nada distinto a lo que ha dicho desde antes de ser presidente del directorio de TVN o después de ser presidente del directorio de TVN. Todos conocen cuál es su opinión y cuál es su casa, ¿no? Su lugar donde se pronuncia. Y por tanto no era sorprendente que él manifestara lo que manifestó. Yo no lo encontré tampoco una cuestión que fuera desleal o derechamente, sino él hizo un análisis político. Y yo creo que mientras los análisis políticos se circunscriban dentro de ciertos parámetros de respeto por el otro y más allá de la crítica política, ¿no es cierto? No me parece que haya sido un escándalo, pero sí lo que es un escándalo es que hay un ejército de bots asociados
a la campaña de José Antonio Kast y que estaban para difamar, para desprestigiar, para atacar arteramente a una candidata presidencial que es su primer escollo para llegar a ser presidente de Chile. Porque eso es, el ataque de él va escalonado, el ataque que hace, digamos, estos supuestos asociados a la campaña del republicano, van derechamente para poder desprestigiar y anular las capacidades de una candidata que tenía cierta fortaleza hace un tiempo atrás. Bueno, hoy día ha ido recuperando algo según las encuestas, ¿cierto? Pero yo creo que eso me parece a mí que es peligroso y complicado. Y es donde el Estado o la política debiera resolver, debiera legislar. Debiera existir sanciones gravísimas o muy fuertes, digamos, porque esto afecta directamente lo que es el debate político de la democracia. Decir que una candidata puede tener Alzheimer, o como esto ahora que salió respecto de un político que podemos discrepar o no, yo no estoy diciendo que estemos de acuerdo, pero decir que un político se te muere, o que pasan, ¿me entiendes? Entonces se construye una realidad falsa que daña el debate político y no se centra en lo importante, que es la discusión de la idea. Que a mi juicio eso debería ser lo más importante en una campaña presidencial, que estén discutiendo respecto de las ideas de cada uno. En una semana que para Kast también fue horrible, porque se empieza ya a desnudar las debilidades de su propuesta. Esto de los 6.000 millones de rebaja, que no dice de dónde los va a rebajar, así como todos los ajustes de impuestos que dice que va a hacer, pero que no dice cómo los va a reponer. Porque tú puedes decir, mire, yo voy a rebajar impuestos de todas estas cuestiones, voy a eliminar el impuesto, lo conversamos la otra vez, parece. Voy a eliminar el impuesto a los territorios, el bien raíz, pero él no dice, no señala qué es lo que va a rebajar de ese financiamiento o cómo va a suplantar ese financiamiento, cómo va a reponer el financiamiento para ciertos proyectos que son importantes. Entonces, se empieza a desnudar la propuesta bien populista en algunas cosas de José Antonio Kast y también estas malas artes con las cuales al parecer han actuado algunos importantes miembros de su comando y adherentes a su campaña, que han colocado en tela de juicio las capacidades de una candidata de una forma bien artera. Ya, esto es más un volador de luces, en el fondo. Yo creo que él ha intentado mantener, y yo creo que la renuncia de Francisco Vidal tiene que ver más bien con decir, mire, no estoy dispuesto a prestarme para que José Antonio Kast siga justificándose de su actuar y prefiero dar un paso al costado. Yo entiendo, por ahí entiendo yo, porque además esto de señalar de la imparcialidad de Televisión Nacional, de la falta de ecuanimidad, a mí no me parece. Yo creo que aquí efectivamente, como usted bien dice, hay profesionales detrás de los equipos de reportaje. Yo he tenido la suerte de conocer mucha gente, periodistas de los medios, y que no he visto que tengan complacencia ni condescendencia con sectores. Sin embargo, sin perjuicio de que yo tenga una opinión crítica respecto de la forma en que se generan los medios, otras veces lo hemos conversado. Aquí debiera existir una ley que permita financiar también la pluralidad. Y cuando hablan del déficit de televisión nacional, yo le digo, bueno, en ningún país del mundo una televisión pública funciona con los sponsors. Porque hay que ver también la calidad o cuáles son los sponsors que vamos a tener, ¿no? Sí, po. Porque si me dicen a mí que la Asociación de Casinos o algunos casinos electrónicos van a financiar sponsors como financian clubes de fútbol, chuta, yo me preocupo. Sí, pucha, Rodrigo, el tema es complejo. Yo veo que por un lado está el tema de la relación de Kast y del Partido Republicano con los bots y con los medios de comunicación. Otro tema es la situación concreta de TVN. Yo voy a decir un par de cosas, no es una pregunta, Rodrigo, ahí tú toma lo que quieras, ¿no? En poquitos días, tanto Kast como el Partido Republicano han tenido dos embestidas, una primera contra Chilevisión, que es la autora del reportaje, y una segunda contra TVN. En el caso de Chilevisión, y me hago plenamente responsable de lo que voy a decir, ha habido una falta a la verdad en la medida que se señala a un periodista que no participó del reportaje como supuesto coparticipante del reportaje. En el caso de TVN también hay al menos una imprecisión, porque cuando ayer el candidato Kast se refiere a Francisco Vidal como el primer bot de Chile, está haciendo una confusión básica entre bot y troll, y también está haciendo una confusión básica entre alguien que da una opinión
puede ser una opinión que no le corresponda dar, desubicada, imprudente, lo que sea, pero es la opinión de una persona con nombre y apellido, domicilio Claro, así conocido y que es. da la cara a la hora de decir lo que dice. Entonces, eso no Mm. tiene nada Se que hace ver. responsable de lo que dice. Para estos efectos puntuales nomás quiero decir que no hay ninguna relación entre Mm. lo que dijo Francisco Vidal y Patito Verde, ¿no? Ninguna. Mm. Pero luego está el tema del pluralismo en televisión nacional, que a mí me parece que siempre es legítimo debatirlo y que las personas puedan opinar. Eh, Habitualmente los medios públicos, Rodrigo, de lo que más se tienen que cuidar es de la intervención del gobierno de turno, más que de las oposiciones, ¿no? Pero en lo que respecta a esto, creo que lo que voy a decir es una descripción y luego te doy la palabra. No solamente Cristian Valenzuela es panelista estable de los programas políticos de TVN, porque cuando no está, por ejemplo, en Estado Nacional, que es el programa más emblemático, Cristian Valenzuela, o está Ruth Hurtado, o está Luis Sánchez o está también. Luis Sánchez, o está Leonidas Romero, ¿no? Así es. Ese es el dato duro. Pero bueno, ahí ya te doy la palabra. Sí, no, hay hartas cosas que evaluar, porque están todas juntas, o se nos aparecen juntas. Primero, como para despejar el punto de Francisco Vidal, yo creo que la palabra que tú ocupas, Pato, es correcta, que es imprudente, ¿no? A mí me parece que, claro, él tiene todo el derecho a expresar su opinión, la conocemos por lo demás, pero sí se pone en una situación compleja, ¿no? Y creo que, dado el tipo de estrategias que ocupa la derecha de Kast para posicionarse públicamente, hay que redoblar los esfuerzos para evitar que esas cosas sucedan, ¿cierto? Porque en el fondo creo que es lo que le pasó a Francisco Vidal, se volvió un blanco muy fácil de cualquier ataque, porque efectivamente las declaraciones son malas declaraciones, ¿no? Yo creo que ahí en el fondo hay que reconocer ese error. Y como elegantemente decía mi contertulio, Kast le quita el cuerpo a la jeringa, ¿no? Y yo creo que es cierto, que en el fondo, en vez de tratar de explicar lo que aparece en el reportaje respecto de los bots y de los trolls, José Antonio Kast y en particular Cristian Valenzuela avanzan, porque habían dado explicaciones muy malas, avanzan como una especie de doble o nada, ¿no? Y se anotan públicamente, yo creo, un triunfo, ¿no? Porque pueden decir, nosotros dejamos en evidencia a Francisco Vidal y desmontamos esta operación que venía orquestada de Televisión Nacional. Sea cierto o no, yo creo que más allá de esa imprudencia, en el fondo es más importante que en el director o directora de prensa o el director o directora del noticiario que en el presidente del directorio, ¿verdad? Y un apunte cortito respecto de este tema de los trolls y de los bots, que me parece, digamos, bien relevante en todo esto. No solamente es pertinente hacer la distinción entre los bots, que son estas cuentas automatizadas que inflan o hacen circular información más rápido de lo que naturalmente circularían, sino también que me parece que es un caso más claro, el error o el defecto que hay en materia de bots, fondo, porque hay una inflación artificial. El tema de los trolls o de estas cuentas anónimas me parece un poco más complicado. Me parece más complicado porque hay gente que justificadamente lo hace, en el fondo para esconder su verdadera identidad, y ahí para poder decir cosas que de otra manera no podría decir, y ahí en el fondo la preocupación, un examen rápido, digamos, de Twitter o X, te muestra que esto es algo muy, muy común. O sea, se usa no solamente en estos casos, que hay algunos ejemplos. Me llama la atención, los tweets de Neurok más graves no son los políticos, no son los de Alzheimer. Yo veía un usuario al que acusaban de que le entregó a su hijo al presidente Boric para que le metiera mano. Eran como cosas mucho más serias que decir como que la candidata es tonta o que es incapaz o lo que sea, ¿no? Entonces, si nos preocupa la salud de la democracia, que es una preocupación que yo comparto, en el fondo lo que estamos viendo es un fenómeno más amplio que lo que hagan los tuiteros de Kast, ¿no? Y creo que lamentablemente estas nuevas herramientas de comunicación
como abren nuevas posibilidades de comunicación, al mismo tiempo abren nuevas formas de dañar la democracia. Y eso, digamos, es transversal a cualquier eje político. O sea, no es un patrimonio exclusivo de la gente de Kast. Y hay cuentas como para mostrar esos defectos. Sí, es complicado el tema porque no se ve una solución, ¿ah? En términos de alguna regulación. Pero bueno, una cosa es lo de la desinformación, las redes sociales, y otra, que es lo que también se ha instalado fuertemente desde el comando de Kast, es el intervencionismo de autoridades del gobierno, personas que tienen cargo, como por ejemplo también se ha señalado, y aquí Chile Vamos se ha incorporado a esa crítica. Laura Albornoz, que es vocera del comando de Jara y que ella es parte del directorio de ENAP. Asimismo, es parte también de la gira nacional que está realizando Janet Jara. Laura Albornoz, que también es panelista de este espacio, hay que decirlo. Y bueno, se ha criticado, se ha dicho que ella no corresponde a esta dualidad de funciones, que debiera renunciar. Y también se ha planteado respecto de la vocera de gobierno por frases como las que emitió la semana pasada, donde dijo: el ladrón cree que son todos de su condición, a propósito de una crítica de José Antonio Kast, que, bueno, parece una frase fuerte, que además no es utilizar correctamente el dicho, ¿no? Porque el dicho habla del león, no del ladrón. Pero bueno, hablar de eso también pone en una posición quizás de debilidad a la vocera. Juan, ¿cómo lo ves? Porque claro, se le está apuntando como una suerte de vocera del comando de Janet Jara. Yo sé que en época de campaña esto siempre pasa y ha ocurrido en gobiernos anteriores, pero claro, también en esta época es donde más hay que cuidar las declaraciones, a propósito de lo de Francisco Vidal. ¿Cómo lo ves? Mira, lo primero que yo creo es que yo no sé por qué pretendemos inhibir a la gente de dar opiniones respecto de situaciones de la política nacional, y el gobierno, el principal actor, siempre lo ha sido. Y todos los gobiernos van a ser el principal actor en un momento electoral, porque el gobierno, el Estado, el presidente, son las configuraciones, los presidentes son los jefes de Estado, pero también terminan siendo los jefes de coaliciones muchas veces, ¿cierto? Y ahí se meten en discusiones políticas que son necesarias de todos lados, ¿ah? Pero siempre pretendemos de que no opinen. Lo que yo creo que el intervencionismo electoral debiera ser más bien orientado hacia la no intervención del Estado en materia de financiamiento de campaña, de privilegiar actos políticos, ¿cierto?, donde participe en el horario de trabajo, en fin, esas cosas. Pero que además se pida de que la vocera de gobierno exprese una opinión política ante la crítica de un candidato en contra del presidente o en contra del gobierno, a mí me parece un exceso, ¿no? O sea, si no quieren que opine el gobierno respecto de la actitud de Kast, entonces que Kast no hable del gobierno, po. Porque si él emplaza al gobierno, al presidente, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Responder, po. Obvio. Y cualquiera de sus miembros, digamos, que pudieran tener vocería respecto a los temas en los que se atacan. Y eso no va a dejar de ocurrir. Entonces yo creo que esto de la intervención política, primero, no es lo mismo intervenir políticamente una elección a permitir que sus integrantes den opiniones políticas respecto de la situación que vive el país o de la política actual. Eso, yo no conozco país donde los políticos no opinen de la política. No lo conozco. Sí. Entonces, como bien especial esta condición que se nos pretende, que los chilenos pretendemos imponernos, ¿eh? Porque cuando hay otros en el gobierno, desde acá decimos lo mismo. Entonces me parece que es una cuestión que hay que empezar, yo comparto la sanidad de la política también, es empezar a poder determinar también la acción de la discusión política en base a esta cuestión. El único límite siempre es el respeto. Lo otro respecto de la integrante del comando Laura Albornoz, entiendo que no hay ningún impedimento legal para que pueda ejercer el rol de directora de una empresa pública y el rol de articulador político de alguna de las campañas. Reitero, una cosa es que cumpla con sus funciones y que están medidas, hay una métrica ahí de evaluación respecto de su gestión en ENAP, de su participación, de su conocimiento, de su capacidad técnica, en fin. Y otra cosa muy distinta es que le pidamos a la gente que tenga participación política. Es como raro esto. Entonces, bueno, ¿con quién quiere que se haga la política, po? O los políticos tienen que ser todos cesantes, o tienen que ser no participantes en ningún tipo de actividad. Porque yo me pregunto, por ejemplo, este señor que estaba metiéndose directamente en política y era miembro del directorio de Canal 13. Claro, terminó renunciando, ¿no?
pero que es difícil. Entonces yo creo que hay que entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de intervención política. Sí. Claro, pero es Y que el Sería- gobierno dé su opinión frente sí. al ataque de un candidato, a mí me parece completamente razonable y necesario. Sería sano si uno pensara en el vaso medio lleno, Rodrigo, y no en el medio vacío. Sería una buena oportunidad para delimitar qué se entiende por funciones inherentes al cargo y qué se entiende por intervencionismo. Ahí yo creo que Juan puso un paralelo que a lo mejor tú podrías analizar, ¿no? Digamos cosas groseras como que yo soy ministro y me reúno solamente con los parlamentarios que son candidatos de mi Por sector, ejemplo. o ocupo recursos públicos para organizar un acto y pongo en el centro a la candidata de mi partido, de mi sector. Eso sería por sentido común intervencionismo. Me parece más difuso, pero ahí tu análisis no solamente por el conocimiento que tienes de la realidad chilena, sino también porque tienes la comparación con otras partes del mundo, ¿no? El ejemplo que ponía Juan, cuando un ministro responde directamente una crítica al gobierno, ¿es intervencionismo o no es intervencionismo? Sí, yo no voy a zanjar esa discusión, ¿verdad? Pero obvio. No, claro, aquí esta pregunta siempre está muy teñida por quien ocupa el gobierno. Todas las oposiciones dicen que el gobierno es intervencionista. Eso, digamos, es como ley de las campañas electorales. Dicho eso, yo quiero como decir dos cosas para partir. Lo primero es que depende mucho del lugar y la tradición de cada lugar, el rol que ocupa el gobierno en cada elección. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un caso bien distinto al nuestro, el presidente no solamente puede reelegirse, sino que ocupa todos los recursos que están a su disposición para hacer su campaña, ¿verdad? Y ocupa el helicóptero presidencial y cuando habla incluso ocupa el podio presidencial y los guardaespaldas son los mismos y en fin, como no hay separación entre el candidato y el presidente, ¿verdad? Ese es el modelo de Estados Unidos, a ellos les ha funcionado bien o mal según el caso, ¿verdad? En Chile es un poco distinto. Yo creo que ahí hay una línea más difusa. Primero porque obviamente no tenemos reelección y eso cambia bastante el esquema, obvio. Pero también a mí me parece que tenemos un estándar o una tradición de una presidencia necesaria porque el gobierno es el garante del buen funcionamiento de las elecciones, ¿verdad? Y por eso yo creo que es más complejo que decir simplemente como no, aquí no queremos inhibir a personas de participar políticamente ni censurar opiniones, etc. Y el segundo punto que me parece interesante, justamente a propósito de esta provocación que hace Pato, que recojo el guante, es que Contraloría ha sido muy consistente en aplicar el estatuto de los funcionarios públicos a los directorios de las empresas públicas, ¿ya? Entonces, aunque pueden tener militancia política, tienen un estándar de cuidado que es más alto, digamos, que el de cualquier ciudadano. Entonces, hay cosas que son muy claras, como no pueden ocupar su cargo, los bienes de la empresa, recursos de la empresa, el nombre de la empresa pública para hacer campaña, y luego entramos en esta zona gris de qué constituye o no ocupar esos recursos, porque el tiempo para las personas es ciertamente el mismo, y el director o directora en este caso no ejerce su cargo solamente cuando está en sesiones del directorio, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, la línea es más difícil. El caso de la vocera yo creo que es un poco más complicado en algún sentido. ¿Por qué? Porque a mí me ha llamado la atención, quizás es la distancia, pero me ha llamado la atención que consistentemente ha defendido la campaña de la candidata Janet Jara, no solamente al gobierno, ¿verdad? Y en esto la línea es muy evidente, y los términos que se ocupan respecto de José Antonio Kast, que ustedes saben no es santo de mi devoción para nada, son llamativos, son particularmente duros, ¿verdad? Y yo creo que ahí el gobierno siempre tiene como este estándar de prudencia, que no es matemático, no es exacto,
¿no es cierto? No es que en el fondo podamos establecer una línea clara respecto de qué opiniones son imputables o merecen cierto reproche y cuáles no. Y por ejemplo, para salirnos de la vocera, a mí me parece, por ejemplo, las declaraciones de la semana pasada del presidente, que también caen en esta imprudencia, y que en el fondo el gobierno, incluso saliéndonos del reglamento y de la ley de base general de administración del Estado, en fin, de lo que ha dicho Contraloría, como decía en el caso de Francisco Vidal, aquí hay que ser muy cuidadoso, incluso estratégicamente, porque el riesgo es que te puedan cazar muy fácilmente y decir, oye, el gobierno está interviniendo electoralmente, está promoviendo una candidatura, está proveyéndole un dique de contención a una candidata cuyo comando, al menos desde mi evaluación, no está andando bien, que se ha visto débil. Entonces yo creo que esa línea, aunque no es exacta, yo creo que el gobierno está jugando, digamos, con fuego. Está como en el límite. Sí, pues recordemos también que la vocera ha dicho en más de una oportunidad, de hecho lo dijo el fin de semana nuevo, que José Antonio Kast en sus 12 o 16 años de parlamentario no había hecho nada. Entonces ahí, claro, entra como la crítica más personal. Exactamente, es el tipo de declaraciones que a mí me llaman la atención. Sí. Bueno, son las 9:01, tenemos que hacer un corte y a la vuelta retomamos con el tema presidencial también, que está ligado de alguna manera con la discusión sobre el voto obligatorio que se va a empezar a zanjar en las próximas horas. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. La Dirección de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Radio Universidad de Chile te invitan a una reflexión abierta sobre los desafíos de la democracia en nuestro tiempo, el rol de las nuevas generaciones en memoria y derechos humanos, medios de comunicación y agenda política. Con la participación de María Olivia Mönckeberg Pardo, de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Sergio Gres Toso, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Pamela Fernández Espinosa, historiadora, candidata a magíster en Estudios de Género de la Universidad de Chile. Conduce el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Música en vivo de Mauricio Valdebenito Cifuentes con fragmentos de Violeta Parra, Víctor Jara y más. Martes 9 de septiembre a las 20 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.
Transmisión en vivo por el 102.5 FM, radio.uchile.cl y por el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Entrada liberada. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vamos al tema del voto, que es obligatorio según la Constitución vigente. Y la Constitución vigente es de cumplimiento obligatorio para todos, aunque a algunos legítimamente no les guste la Constitución, pero eso no los libera de tener que cumplirla y respetarla, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, el voto tiene que ser obligatorio. Y sin ser abogado, por sentido común, uno dice las autoridades del Estado respectivas deben hacer cumplir esa obligatoriedad, ¿no? Y ahí es como el inicio de la discusión jurídica sobre la materia. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Que el proyecto está en el Senado, como bien se sabe, llegó desde la Cámara sin sanciones, por lo tanto en los hechos el voto se vuelve voluntario y es por eso que desde la oposición algunos han hecho una interpretación de que esto sería un procedimiento inconstitucional, porque no hace cumplir lo que la Constitución dispone. Y en ese contexto es que Monse, Juan, Rodrigo, los diputados de la UDI de Renovación Nacional reponen un proyecto que había sido aprobado hace 3 meses en la en el Senado y que ahora está en la Comisión de Gobierno de la Cámara para que haya multas para todos, ¿no? O sea, vuelve a reponer la multa también a extranjeros para efectos de, como señalan ellos, esta es la narrativa, para que quede claro quiénes están con la democracia y quiénes no están con la democracia. Bueno, finalizo con esto y luego te doy la palabra, Rodrigo, para que analicemos este cuadro porque está cada vez más enredado. En el Mercurio hoy día se cita la senadora Paulina Bodanovich, que tiene un peso adicional al de su mero escaño, porque es presidenta de partido, además, quien señala que recién en octubre se podría votar el proyecto de voto obligatorio, lo cual indudablemente le agrega un factor de incertidumbre respecto a cómo va a funcionar el padrón, quiénes van a ir a votar, si hay multa o no hay multa, en fin. Bueno, no, en términos ideales no es muy enaltecedor esto del funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Bueno, ¿cómo ves aquello, Rodrigo? Porque obviamente esta irrupción de los diputados de la derecha en la Cámara enreda, pero también presiona, ¿no? ¿Cómo ves la circunstancia actual? El artículo 15 de la Constitución, que fue reformado en 2023, o sea, en esta misma legislatura, establece que el voto es obligatorio y que lo único discutible del voto es cuál es la cuantía de la multa, es decir, si va a ser media, si van a ser 10, cuántas UTM van a ser esa multa y quiénes están exentos de ella. ¿Ya? Esa es la única discusión relevante para estos efectos. No si el voto es obligatorio ni si va a haber multa. ¿Ya? Entonces, a mí eso me llama primero la atención porque esto es algo que ya para la elección municipal anterior fue tremendamente complicado, también se legisló a último minuto y me parece, la verdad, bien vergonzante tener que estar discutiendo las reglas electorales a último momento. ¿Ya? Y la verdad es que todas estas distintas excusas que han aparecido durante el último tiempo, la última de ellas es que la multa tiene que fijarse en el Chile real, la verdad es que me parece, digamos, un estratagema más que otra cosa, me parece muy poco creíble. Lo segundo es que esto
ciertamente va a ser muy lento por lo que hizo la Cámara de Diputados, que es porque en el fondo si el Senado repone la multa y la prueba, tiene que pasar por comisión mixta y después volver a ser aprobado por ambas cámaras, ¿verdad? Y eso necesariamente enlentece el proceso. Viene el 18 de la próxima semana, va a ser una semana mucho más trabada, entonces de verdad me parece que es vergonzoso. Eso me llama mucho la atención, porque justamente la democracia se sostiene sobre el respeto a las reglas, ¿verdad? Sobre el respeto a las reglas que son muy básicas y que representan esos consensos mínimos para que podamos operar. Y a mí me llama la atención que hay algo de mezquino en todo esto, ¿verdad? Hay algo como llamativamente mezquino en esta discusión, tanto en el gobierno como en el oficialismo, en este caso, porque parece ser que el único móvil es el cálculo electoral, ¿verdad? De que la gente con voto obligatorio va a votar más por la derecha, que es una hipótesis que la verdad es que no tenemos comprobada, y que además habla muy mal, yo creo, de cuánto creen, digamos, las izquierdas en la fortaleza de su proyecto, ¿verdad? Ahora, hay un antecedente que sí yo creo que puede llamar la atención, que es la baja participación en las primarias del oficialismo, ¿ya? Que eso fue un número, digamos, bien escuálido, por ponerlo en términos como respetuosos, bien exigua la participación. Pero claro, a mí este dejo de mezquindad en las razones me deja preocupado y como con un sabor amargo de esta discusión que, insisto, deberíamos haber zanjado hace un año, no cuando quedan un mes y medio para la elección. Oye, breve para que le pongamos números a la conversación, para que quienes nos están viendo y escuchando lo sepan, ¿ah? Hoy día está establecido que por no votar la multa puede ir de 0,5 a 5 UTM. Eso, para quienes no tengan la UTM en su cabeza, es más o menos desde los 35.000 pesos a casi los 350.000. Es harta la diferencia entre el rango inferior y superior de la multa. Pero además dice que si una persona reincide, es decir, si ya no fue a votar la vez anterior y esta vez no va de nuevo, el juez podría duplicar la multa. Entonces ahí en esos casos pasaríamos a un rango que va desde los 72.000 pesos aproximadamente a casi los 700.000, ¿no? Sí, ahí, bueno, Juan Valdés, esta discusión del voto obligatorio la tenemos hace harto tiempo, se cambió la Constitución, parte de la izquierda levantó muy fuertemente esta bandera del voto obligatorio para que no se generaran diferencias con sectores populares que históricamente tienen una participación mucho menor. Por lo tanto, llama la atención este argumento ahora de que se plantee el tema de sacar la multa, de excluir a los migrantes, que es otro tema que está vinculado, por supuesto, y esto de decir, bueno, es que la multa es muy alta, entonces bajémosla o eliminémosla, porque ahora, por ejemplo, el discurso de parte del oficialismo, ayer lo decía la diputada Emilia Schneider, es que la multa es poco accesible y puede representar una complicación económica para sectores populares. Pero bueno, el sentido del voto obligatorio es que justamente la multa genere el incentivo, valga la redundancia, a votar, ¿no? Y bueno, se está eliminando esto y el cálculo es de lado y lado, o sea, aquí nadie se salva. Pero llama la atención el argumento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Porque si es por eso, mejor volvamos al voto voluntario, que sería un chiste, porque hace poco lo cambiamos, pero por último, volvamos al voto voluntario, no esta cuestión de obligatorio sin multa, ¿qué es eso? O decidamos por convicciones y no por conveniencia. Exactamente. Sí, pues. Mira, Montserrat, yo quiero decirle que encuentro que este ha sido el debate que refleja el estado de la política actual. Porque aquí parece que hay algunos que se creen que están en una elección de algún centro de estudio, de algunas casas de estudio, como estas elecciones de la universidad, ¿no? Y disculpen los universitarios, pero cuando empiezas a ver los padrones y empiezas a tratar de ver cómo acomoda el padrón para ganar,
A mí me parece que esto es muy poco serio. Oye, pero Esto- eso es a veces en algunas federaciones. No quiero pecar de o sea, oficialidad, pero porque la elección de sí. rector en esta universidad está bien regulada. No, los redactores sí, Entonces, pero me refiero más bien a los estudiantes. Porque alguna vez nos tocó participar en alguna cosa de esa, Sí. pero es un debate que en O realidad... invita a la asamblea a los que van a votar O a favor. invita a los tuyo, Tomás, asambleas al que otro van a que lo favor y invitáis. empieza a generar... Lo que te quiero decir es que nosotros que criticamos tanto en los procesos de repente de otros países por su falta de seriedad o de convicciones o de Estado, y hoy día vemos como en una cuestión que es esencial, aún no nos podemos poner de acuerdo, que tiene que ver con generar el padrón que va a resolver el próximo presidente de Chile. O sea, eso a mí me parece que es terrible. Yo encuentro que de verdad es no solo vergonzoso, me parece terrible. Porque entonces aquí ya no importa la propuesta de país que puede ganar o que puede tener más adeptos entre la sociedad, sino que lo que empieza a importar son los otros factores que tienen que ver cómo tú compones el padrón electoral. Eso es, ¿cierto? Para poder resolver una elección presidencial. Y ahí me parece también que es muy poco serio que se le dé el derecho a voto a personas que legítimamente están en el país, que contribuyen al país en muchos aspectos económicos, científicos, etcétera, pero que no tienen un compromiso con la nación, que no son ciudadanos. O sea, personas que pueden estar este año en el país, pueden votar por el presidente de Chile y al año siguiente pueden querer irse. Sencillamente, no se hacen cargo después de lo que pasa en el país en los 4 años que vamos a tener de gobierno. Entonces, creo yo que eso me parece tremendamente complicado. Ya, pero te llevo la contra, Juan. ¿Eso no es mejor resolverlo sobre la base de elevar la cantidad de años de residencia, de requisito para que alguien pueda votar, en vez de eximir de la multa a todos? Estoy de acuerdo, pero el debate, lo que yo quiero decir, mira, si yo estoy de acuerdo, busquemos una fórmula, pero tiene que haber un principio y tiene que haber un margen establecido para todos y todas y que todos lo conozcamos, pero no puede ser que cada elección estemos cambiando las reglas del juego. Sí, o sea, a mí eso es lo que no me parece poco serio, me parece que en realidad es riesgoso, porque sientan precedentes que son peligrosos para la democracia. Sí. O sea, de repente, si tú tienes la mayoría parlamentaria, entonces tú puedes alterar, digamos, la correlación para poder alterar el padrón y mantenerte con el poder. Entonces, yo creo que es riesgoso. Tienen que haber normas claras establecidas en el largo plazo y que no se deben modificar. Yo tengo una opinión política. Creo que los extranjeros que vienen por un corto periodo al país o que no están, no tienen la nacionalidad, no debieran participar de la elección presidencial, como ocurre en todos los países del mundo. La pregunta es si 5 años es un periodo corto o largo, ¿no? Claro, esa es una discusión que debiera darse, pero Sí. eso es lo que me preocupa. Sí, Rodrigo. Es que sí, yo solamente quiero Además, hacer un disculpa, par Rodrigo, de- solo una cosita. En Dale. esta elección, el 5%, el voto extranjero que está en una condición, en esta condición, es el 5% del padrón. Sí, no, sí, yo de hecho tiendo a estar de acuerdo con todas las prevenciones que hace Juan. La discusión respecto a cuánto es el tiempo razonable, si son 5, si son 7, si son 10, son 10, si claro. son más, si se van a excluir los extranjeros de todas las elecciones o solo de algunas. Por ejemplo, la presidencial puede ser es razonable que excluirlo. Todas esas prevenciones me parecen súper razonables. Ahora, el punto es que tenemos que esa discusión se debió haber dado en otro momento. El punto es que hoy día solamente tenemos que operacionalizar un artículo explícito que está en la Constitución. Es un mandato súper claro que no admite mucha interpretación. O sea, artículo 15, para cualquiera que lo quiera revisar, en el fondo establece cuáles son las exenciones y que hay que establecer la cuantía de la multa. Entonces, eso es lo primero, que se debió haber discutido. Y es una discusión súper legítima y súper válida, y en esto tiendo a estar de acuerdo con Juan. Y lo segundo que me llama la atención es que el proyecto que finalmente se votó incluía un resguardo para esto, que era que solamente la multa corría para chilenos, ¿no es cierto? No para extranjeros. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de un acuerdo escrito entre la Secretaria General de la Presidencia y las bancadas en el Congreso, a pesar de eso, el voto no pasa. Entonces, estaba revisando, aprovechando la tecnología, esta reforma constitucional pasó en 2023 con 123 votos, la de poner el voto obligatorio, ¿verdad? O sea, necesariamente, por quórum, buena parte de quienes rechazaron ahora la multa aprobaron el voto obligatorio. Entonces, a mí, ¿cuál es el problema que tengo? No tengo problema con la discusión. De hecho, yo creo que se puede ser restrictivo con el voto extranjero. Perfecto. El problema que tengo es que
hay reglas que son súper claras y que no estamos cumpliendo, y que además el gobierno no está logrando hacer cumplir a su propia gente. Si ese es lo llamativo, que en el fondo la cadena de transmisión entre la ministra Lobos y las bancadas oficialistas parece estar cortada, o sea, no le obedecen. Y eso, digamos, es bien peligroso y a mí políticamente una cosa que ha pasado un poco más colada, ¿verdad? Porque estamos en la multa, no multa, en que la derecha vetó todo proyecto de ley hasta que se reponga esto, pero me llama la atención que en el fondo una ministra de Estado, en hacer algo que debiera ser relativamente sencillo, no logra ordenar a sus filas. Y eso es súper preocupante para la campaña, para un eventual futuro gobierno de las izquierdas, y creo que ha pasado colado. Sí, Sí, ese pero es eso un también buen pasó tema. en el estallido social con Piñera, po. Sí, pues. Sí, Sí. claro. Pero no anula B, pues suma, ¿no? No, está bien, yo digo que... De hecho, refuerza el punto de la ingobernabilidad de Chile. En el fondo, claro. el gobierno Sí. de Piñera se termina de explotar políticamente cuando sus propios parlamentarios le dan la espalda y aprueban los retiros, ¿verdad? El gobierno había tenido muchos problemas al manejar el estallido y todo eso, no quiero echar a competir esas dos cosas, pero se queda sin el tercio mínimo que requiere la Constitución para poder operar, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. creo que te dice un Estado, es el corolario de un Congreso que está muy desbandado y muy desordenado. Agrego que respecto a este y otros asuntos uno debería poder discutir los deberes y los derechos al mismo tiempo. ¿Cómo se va a relacionar el Estado de Chile con los extranjeros? Y a lo mejor uno debería situar la discusión sobre los derechos políticos dentro de esa discusión mayor. Hago el paralelo con lo que ocurre con los menores de edad, que se supone que uno no tiene que decirle menores de edad, le tiene que decir, no sé, niños, niñas y adolescentes, pero 14 a 18 años, ¿no? Cuando a veces en paralelo se da la discusión sobre que hay que bajar la edad de imputabilidad penal, ¿no? Pero por el otro lado, cuando hablamos de derechos políticos, decimos, no, pero él no está todavía preparado para decidir quién debería ser el próximo presidente de Chile. Así Entonces, Hay una incoherencia ahí. a lo mejor no la hay, digo, pero hay que dar la discusión, digo, de una manera más integral y no solamente rayar la cancha en función del pedazo del tema que a mí me conviene. Pues. Sí, bueno, nos quedan algunos minutos, Rodrigo, Juan, y los quería llevar un tema que se vincula con nuestra propia realidad electoral, que es lo que pasó en Argentina el fin de semana, con esta elección provincial donde hubo una, como decías tú, Pato, más temprano, paliza Le pasaron a la motosierra. derecha, le pasaron, O sea, claro, yo la cité lo que decían en aplanadora. Argentina. ¿Eh? Sí, Sí. En Argentina hablaban de paliza. Sí. Sí, no, y el propio Milei lo reconoce. Y lo planteo como haciendo un vínculo porque en redes sociales uno veía harta recordatorios de fotografías de José Antonio Kast con Javier Milei, de frases de Evelyn Matei alabando ciertas políticas económicas de Milei, que ahí los partidarios de Matei siempre hacen el matiz, que en realidad tiene que ver con algunas políticas, no es que haya apoyado al Ahora gobierno. están aclarándola. Y bueno, se hacen los paralelos porque efectivamente cuando llega Milei, acá parte de la derecha tuvo una mirada respecto de ese gobierno bastante positiva, ¿no? Y ahora que está en una crisis, no crisis porque haya sido derrotado en estas elecciones, que además vienen otras en unas semanas más, sino por los casos de corrupción y por el tema de los recortes que han generado evidentemente molestia en parte de la población. Solamente agregar que esta idea de que muchos argentinos también la repetían, tú, Pato, que estuviste en Argentina algunas veces el año pasado o este año, la habrás escuchado, esto de aguantemos, apretémonos el cinturón, para que esto, en el fondo, en el largo plazo pueda mejorar, se cae totalmente cuando ves que están robando, ¿no? Y quienes lo hacen son personas de la primera línea del Los que gobierno. van a sacar la ¿no? casta. Y cuando volvió a la inflación, además. Oye, Así es. le voy a echar un poquito más de carbón, Monse, a tu introducción y luego le damos la palabra a los panelistas. El 9 de febrero, yo sé que los escenarios políticos cambian, así ¿No te que parece suficiente el carbón que le puso la Monse? No. Bueno, se supone que para ciertos parámetros un buen periodista el que le echa todo el carbón Todo el posible. carbón. No, aquí dosificamos lo más que podemos el carbón. Pero el 9 de febrero, Paula Daza, en su calidad de vocera de Evelyn Matei, le dio una entrevista a La Tercera.
Entonces le preguntan por Argentina, lo que está pasando en Argentina, y, y le preguntan a Paula Daza si Matei está mirando lo que está haciendo el gobierno de Milei con atención, ¿no? Y Paula Daza contesta, Evelyn está mirando muchas cosas, sí, está mirando a Argentina en forma muy, muy dirigida, dice 2 veces muy Paula Daza, porque se ve que varias de las cosas las están haciendo bien. Ella está mirando a Argentina en algunos temas que son relevantes, particularmente la economía, ¿no? Bueno, esta palita de carbón es para decir que no es exclusivamente de CAS, de donde han provenido las loas al presidente argentino, Sí. ¿no? Juan. Bueno, aquí en la derecha la que se tiene que hacer cargo de la mirada y la euforia con la que recibieron el triunfo de Milei hace 1 año y medio atrás, ¿no? Y otros pusimos las alertas sobre las cuales debiéramos tener atención, porque el gobierno de Milei, si bien es cierto esto de la motosierra, de que vamos a eliminar la casta, era una parte de su discurso, otra parte de su discurso tenía que ver también con la rebaja de los programas sociales, y que él además lo decía claramente, ¿no? Vamos a quitarle, los jubilados no tienen por qué tener pensión, más o menos, si no han trabajado en su vida. Ese era el tenor de los discursos. La violencia con la que Milei emerge en su discurso político, yo creo que hoy día lo que le pasa a la cuenta en el electorado argentino, y especialmente la gran derrota que fue en Buenos Aires, ¿no? Porque también la gente se cansa de la histeria y de pensar que todo está mal. Mira, a mí me sorprende mucho porque no somos Argentina y sin embargo querían traer las políticas de Argentina e instalarlas en Chile, que eso es lo que ha levantado Kast con mayores fuerza, ¿no? Más que y Matei también en muchas de sus intervenciones. Pero yo no sé dónde está el país que se cae a pedazos. Porque honestamente nosotros tenemos problemas, nadie los quiere esconder. Hay problemas graves de seguridad que tenemos que enfrentar. Y se están armando y tomando decisiones, y ojo, porque yo he visto resultados en la Fiscalía y en las fuerzas policiales que hace un tiempo atrás no veíamos. Y hay procesos investigativos que han dado cuenta de ciertos crímenes muy graves y que se han ido resolviendo. Hay detenidos. Cuando asesinaron al militar venezolano, aquí poníamos todo el manto de duda respecto de si íbamos a tener resultados en la pesquisa o no, y hoy día hay detenidos por eso. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que hay bastante información. Los casos de secuestro se han enfrentado con fuerza y con decisión, y se han aclarado rápido. Y se han metido presos a los tipos que han estado vinculados, inclusive fuera de Chile. Entonces, creo que son estados distintos. Yo quiero decir, somos países distintos. En donde Chile efectivamente en estas cuestiones no es un país que se está cayendo a pedazos. Pero las políticas que nos proponen son tremendamente retrógradas. La pérdida de derechos sociales. Argentina lo que le está pasando en la cuenta a Milei es de haber terminado con las pensiones de las personas mayores. Los reajustes de las pensiones de las personas mayores. Porque está pagando el costo de la menor inflación, lo está pagando la gente más pobre. Porque subieron la pobreza del 40%, creo que está como en el 50 y tanto, ¿no? Entonces, porque todas esas políticas que son retrógradas, que hacen retroceder en avances sociales, cuando tú quieres tener ciertas cuestiones macroeconómicas importantes, si no lo haces... Mira, yo pongo siempre el ejemplo del presidente Elwin. Cuando asumimos la democracia, Chile tenía un estado de desempleo cercano al 25%. Y teníamos el 40% de desempleo joven. ¿Se acuerdan ustedes de esos datos, no? Sí. Y teníamos un sueldo mínimo que no alcanzaba los 5.000 pesos, 6.000 pesos, ¿no? Y teníamos calles sin pavimentar, falta de infraestructura pública, no habían carreteras, no se habían construido hospitales, no se habían construido consultorios, no se habían construido escuelas, las escuelas eran de madera. Y sin embargo, yo creo que se asume cuando asume un gobierno, tiene que asumirlo con cierta responsabilidad para provocar las transformaciones y los cambios. Sí, ahí bien breve, Rodrigo, a propósito de lo que decía la Monse, este llamado que hizo el presidente, incluso desde el balcón de la Casa Rosada cuando asumió, que llamó al pueblo a hacer sacrificios para poder superar la situación, ¿no? Sí, po. Está el dilema entre lo que los sectores políticos consideran ideal y cómo funciona esto en la realidad. Y me pareció muy interesante una argumentación que a este respecto hizo el periodista Eduardo Feynman, ¿no? Que es un periodista reconocidamente de derecha en Argentina, y él, para explicar lo que él consideraba el dogmatismo de Milei, planteaba precisamente ese dilema, que es que él decía, un dogmático es una persona que quiere cumplir su objetivo a toda costa, y cuando le dicen, ojo, que esto está perjudicando al pueblo, contesta, no importa, sigamos nomás porque lo más importante es cumplir con el objetivo, ¿no?
Y esto lo plantea Feynman luego del resultado de la elección en un sentido crítico respecto a su apreciación sobre cómo Milei estaba ejerciendo el cargo y implementando sus políticas. Bueno, ahí cómo lo ves tú. Disculpa, solo Sí, no, una muy- cosa. muy- Es tan así que Milei fue capaz de recortarle los ingresos para la atención de salud, las prestaciones de salud a personas con discapacidades. O sea, es una cuestión, yo diría, disculpa, casi lo Rodrigo. miserable. Sí, Rodrigo. Sí, a ver, a mí, y esto lo hemos trabajado a partir del caso de El Salvador, a mí no me gusta el uso de referentes extranjeros para realidades locales, ¿ya? Sea Milei, sea Bukele, sea Trump, sea Bolsonaro, porque el tipo de problemas que enfrenta cada país es muy distinto, ¿no? Como decía Juan, Chile no se cae a pedazos, pero sí tiene desafíos bien punzantes, ¿no? En el fondo que nuestra informalidad laboral esté creciendo requiere una intervención, que los homicidios, los secuestros estén aumentando, también requiere un tipo de intervención como bien potente, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que el gran desafío para alguien como Milei era cómo proyectar su coalición política hacia el futuro y ganar elecciones. Entonces, a pesar de que esta elección era de base desfavorable para él, creo que le pone al menos dos llamadas de alerta, ¿ya? Uno es que el grito no basta como estrategia política, el denunciar a la casta cuando ya estás en el poder no basta, ¿verdad? Eso creo que es como bien primordial. Lo segundo es que la aniquilación de la centroderecha, que es un proceso que se dio en Argentina, yo creo que también es algo que observar, porque en el fondo la centroderecha no solamente modera el gobierno, sino que te abre un espacio electoral que es importante, que es relevante si tú quieres ganar elecciones. Justo con la opinión de Feynman, que a mí me parece súper interesante y súper atendible, está siempre esta pregunta como de cómo relacionar lo macro, donde al parecer a Argentina le está yendo mejor, con lo micro, que son estas realidades particulares súper urgentes, súper acuciantes, ¿no? Y parece que muchas veces estas dos cosas no dialogan entre sí. Y claro, siempre con justa razón las elecciones se pueden entender en buena medida económicamente, ¿no? Y si tú tienes recortes importantes, si tú tienes pobreza creciendo, ha disminuido, ¿no? Hoy día no está en el 50%, está cerca del 30%, solamente hacer esa precisión, entre el 30 y el 35%, ¿ya? Después de un pic del 52% a principios del año pasado. Obviamente, cuando tú impactas el bolsillo de las clases medias, cuando impactas el bolsillo de la gente que tiene tratamientos caros, cuando tú impactas el bolsillo de los jubilados, obviamente va a haber un costo electoral que claro, pareciera ser que Milei quiere redoblar la apuesta. Eso dijo al menos en su primera locución, junto con reconocer la derrota, quiere doblar la apuesta en materia económica, y vamos a ver cómo le va, porque tiene elecciones en un mes y 3 semanas más. El 26 de octubre hay elecciones generales, y eso, digamos, va a ser la gran prueba de fuego, y va a haber que ver si en este exiguo tiempo que le queda por delante logra dar vuelta a la tortilla o no. Sí. Estamos llegando al final del panel, ya son las 9:32, estamos pasados, pero bien valía la pena recorrer los temas que hemos recorrido. Rodrigo Pérez de Arce, como siempre, muchas gracias, que estés súper bien. Saludos a todos por allá. Juan Valdés, muchas gracias. Gracias a usted, pues chao Rodrigo, que estés bien. Monserrat, Patricio, gracias. Bueno, y vamos a ir a un breve alto, y a la vuelta vamos a tener una conversación conducida por Claudio Medrano sobre un testimonio muy importante, sobre un libro muy interesante y sobre una actividad a la que les convocamos de antemano para mañana en nuestra sala máster. Vamos y volvemos.